Proyectos que venden kits para principiantes, desarrolladores de habilidades, proyectos de fin de semana y construcciones con una sola tabla. Actualmente existe mucha información y diversos proyectos en YouTube. Entonces, ¿qué decides hacer? Lo explicaré mientras avanzamos y para ayudarte con eso en este video. Vamos a hacer 3 proyectos. El primero será fácil y solo con herramientas para principiantes. El segundo será un poco más desafiante y luego, bueno, el tercero. El tercero empleará herramientas más intermedias. Si estás construyendo conmigo, hice este video más detallado para ayudarte y espero que te sirva. Bien, el primer proyecto es fácil y es mi primera opinión sobre qué proyectos deberían elegir ustedes. Esto trata de opciones de madera accesibles. No elijan un proyecto que requiera madera que no tengan, no consigan, no puedan pagar o trabajar. Más bien, elijan la madera que sí tienen y con la que pueden trabajar y elijan un proyecto que se adapte a eso. Esta construcción es genial porque puedes usar cualquier tipo de madera que te guste. Yo usaré madera rústica con pátina, también llamada pino recuperado y maltratado de un viejo banco de trabajo que desarmé hace tiempo. Ahora, las dimensiones no son realmente importantes para esta construcción en particular. Como referencia, inicio con 2 tablas gruesas, una de 35 milímetros de grosor y 220 milímetros de ancho. Inicio con una longitud de 500 milímetros, pero la recortaremos. También tengo 2 tablas más delgadas que tienen 20 milímetros de grosor y un ancho muy similar al de la tabla más grande. Y en cuanto a herramientas, realmente solo necesitas una sierra circular y su mejor amiga, la escuadra rápida o, aún mejor, una escuadra rápida grande. Te mostraré por qué en un momento, así que vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra sierra circular. Y usando este ajuste en la parte frontal, vamos a cambiar el ángulo y para esto lo voy a poner en 12,5. Como este ángulo define la inclinación de las patas, lo haremos. Lo que sugiero es que veas la construcción, observes el producto terminado y luego elijas tu ángulo en consecuencia. Y también, ya que estaba en eso, hice una serie de cortes de prueba para determinar no solo el ángulo, sino también la profundidad del corte que iba a hacer. Veo unos 15 milímetros, no requiero toda la tabla, así que con mi escuadra rápida haré 2 cortes en ángulo opuestos. Elijo la mejor pieza para la parte superior del banco que construimos. Recomiendo usar una escuadra rápida grande, sobre todo con tablas anchas. Puede que notes que tu sierra, al estar en ángulo, no atraviesa completamente la madera más gruesa. Eso está bien, de hecho, para este diseño. Solo llegué a la mitad de la profundidad, porque ahora voltearé la tabla y usaré una hoja recta para el resto. Terminaré el corte completo, dejando la tabla a la longitud correcta y con un bonito bisel inferior. Y por ahora, eso es todo lo que vamos a hacer en esta parte. Es solo un detalle muy sutil debido a lo poco pronunciado del ángulo. Y la verdad, si haces eso y te parece un poco decepcionante y quieres que tenga un detalle más marcado, haz un ángulo distinto. Ahora necesitamos hacer patas. Con la sierra circular al mismo ángulo, 12,5, cortaremos las tablas más delgadas. Ahora. No me da pena admitir que he arruinado bastante madera en el pasado por cortar las patas demasiado cortas, así que si tienes alguna duda sobre la altura que quieres para tu banco, no te preocupes. Recorta las patas largas, puedes ajustarlas después, y los cortes se hacen de la misma manera usando la escuadra rápida. La única diferencia es que, en lugar de ángulos opuestos, esta vez buscamos que sean paralelos. Ah, sí, y sinceramente una vez que cortes estas patas ya casi terminas. Ahora mismo tengo 2 patas idénticas, cada una con ángulos paralelos en la parte superior e inferior. Planeo insertar las patas en la parte superior de este banco para agregar un poco más de resistencia y un buen detalle. Y para hacer eso, vamos a usar la habilidad que ya aprendimos y vamos a hacer algunos cortes en ángulo, parcialmente en la parte inferior de la tapa del banco. Y vas a ganar puntos extra si logras que la profundidad de estos coincida con la profundidad del corte en ángulo. Originalmente lo hicimos solo por estética, pero no es algo imprescindible. Como antes, uso la sierra circular y la escuadra rápida para cortar todo. Prefiero iniciar por un extremo y usar la pata que quedará ahí. Me gusta ir ajustando poco a poco, moviendo gradualmente la escuadra rápida una anchura de curva a la vez.
o sujetar una guía y probar regularmente. Especialmente al final, si está un poco apretado puedes empujar la escuadra o la guía, pero si está un poco flojo, bueno, todavía está bien. Como toda habilidad, haremos nuestro mejor esfuerzo y perdonaremos errores menores. Y recuerda, las dos ranuras ahora deben estar en ángulos opuestos, y el ángulo debe coincidir con el ángulo que cortamos en las patas. Y un recordatorio rápido de por qué necesitas ángulos opuestos aquí, porque si no haces ángulos opuestos, bueno, ¿qué estás haciendo? Tendrás un atril gigante, o posiblemente el peor banco que hayas ofrecido a un invitado en tu casa. Pero con los ángulos opuestos, puedes arreglar todo y probar un pequeño ajuste de prueba tú mismo. Aquí es donde realmente decidirás si la altura es la correcta, pero si estás contento con lo que tienes en general, ahora es el momento de hacer la pieza de refuerzo para esta parte de aquí. Seamos honestos, si intentas llenar este espacio perfecto, se va a complicar bastante. Especialmente si realmente quieres que quede pegado a la parte inferior del banco. Así que simplemente no nos vamos a preocupar. Hay dos maneras de hacer tu vida un poco más fácil aquí. Puedes tomar un calibrador de bisel y referenciar el ángulo entre la pata de la mesa y la parte inferior del asiento del banco. Luego cortar una sección de tus tablas usando tu sierra circular. Después de hacer el primer corte, ponlo en el banco, márcalo y corta el otro lado. Haz esto apuntando a unos 3/4 de la altura de la pata, sin buscar alinearlo con la parte superior. Después de cortar el segundo lado, entra por abajo y ajústalo hasta lograr un buen ajuste al ras en ambos ángulos. Método 2. Para esta opción cortamos igual que antes. Y luego vamos a tomar la medida desde la parte superior y la vamos a hacer un poco más corta. Y luego, todo lo que tienes que hacer es presentarla y con un cepillo manual rebajar la parte superior cada vez que no encaje. Cada vez que rebajas la parte superior, la longitud de la parte superior se hace un poco más larga, hasta que finalmente puedas ajustarla bien contra la parte inferior del asiento del banco. Con la pieza de refuerzo ajustada, decidí cambiar el diseño. Sobre la marcha, realmente me gusta el biselado inferior en la parte superior de este banco, y también me gusta la unión de las patas, pero me gustaría retrasarla un poco. Voy a tomar mi cepillo manual y hacer otro más. Bisel inferior en ambos lados largos del banco hasta donde se superpone con la ranura, manteniendo las patas fijas. Como con otras decisiones de diseño, nada de esto es esencial. Todos estos son pequeños detalles que sumarán a la estética de la pieza terminada, y ahora todas nuestras piezas individuales están listas. Debo ser honesto, no parece mucho, pero estas son todas las piezas necesarias para tu banco. Aún están algo ásperas, así que no repetiré el error que suelo cometer en estos proyectos. No lo voy a pegar hasta que lo haya lijado un poco primero, pero no te voy a mostrar nada de eso. ¿Cuánto tiempo decidas lijar esto? Eso depende totalmente de ti. Puedes dejarlo rústico, darle un aspecto desgastado y quitarle las esquinas. O podrías usar lija fina para un acabado bonito y nítido. Yo probablemente voy a hacer algo intermedio, pero lo verás en la siguiente etapa. Así que con todo limpio, lijado y ahora ajustado, listo para usarse, tuve que tomar una decisión sobre la marcha. Si quieres, este es un banco rústico y como tal, tienes mucha libertad con él. Yo esperaba que todas las uniones quedaran bien ajustadas, así que todo lo que tendría que hacer es encolarlo y luego fijarlo por los lados con un par de espigas. Ahora, probablemente podría hacer eso. Probablemente podría salirme con la mía, pero en su lugar voy a encolar estas uniones aquí y aquí. Voy a avellanar algunos tornillos a través de la parte inferior de la pieza de refuerzo hacia el asiento real. Luego voy a avellanar algunos tornillos a través de las patas. Y aquí está el banco terminado. Un proyecto para vender, regalar, desarrollar habilidades o hacer en un fin de semana, incluso usando solo una tabla si tienes una más delgada. Quizá notes, consciente o inconscientemente, que usar los mismos ángulos en todo el diseño es más agradable visualmente. Ya sea que cortes de más las ranuras para las patas o que el acabado no sea perfecto. O admite que los triángulos de pintor que usaste se hundieron y dejaron marcas arriba.
Nada de eso importa. Has hecho algo, aprendido habilidades, practicado y tienes motivos para estar orgulloso. Aún tenemos 2 proyectos, continuemos con el segundo. Se trata de añadir una nueva habilidad en un proyecto simple para mejorar futuras construcciones, como verás en el tercer proyecto. Así que, con eso en mente, hagamos un portapapeles ahora. Por favor, no te saltes este paso. Esto no será una pieza aburrida de AAA con un clip barato pegado. Usaremos una pieza de AAA de 6 milímetros con chapa de madera. Sinceramente, aunque ya lo he hecho antes, en esta construcción intentaré 2 formas con este letrero, la habitual y otra. Bueno, realmente espero que sea una forma mucho más amigable para principiantes de empezar a trabajar con chapas de madera. Antes de colocar la chapa, debemos incrustar un par de imanes en el AAA y dejarlos lo más al ras posible. Si no quedan al ras, es preferible que queden debajo de la superficie y no sobresalgan. Uso estos imanes delgados y algo de epóxico de 5 minutos. ¿Por qué? Lo verás pronto. Y ahora podemos enchapar el primer método de la manera habitual, esto es chapa y en este caso es chapa de sapelli. Y la razón principal por la que uso esto en muchos proyectos es que una vez que está montado sobre AAA es mucho más estable que la madera maciza. Esto ofrece muchas opciones a menor costo que la madera maciza, sobre todo en maderas exóticas. Como principiante, es muy fácil añadir funciones elegantes a tus proyectos. Usaremos el método 1 en el primer lado. Compré pegamento para chapa de prensado en frío solo para esto. He tenido buenos resultados con pegamento normal, pero este es el recomendado para este trabajo. Ojalá el segundo método funcione y no tengas que comprar ese pegamento especial. Llegaremos a eso en un momento. Primero, asegúrate de que la chapa cubra bien el AAA. Y sí, como la mía no lo es, necesitas emparejar los 2 bordes que vas a unir. La forma más sencilla que me gusta para hacer esto es fabricar tu propia base para cepillar chapas. Y no te preocupes, eso puede sonar muy complicado, pero te prometo que es súper sencillo. Sujetas una regla cerca del borde de la chapa y cepillas suavemente hasta la base. Y como la chapa es tan delgada, basta con que el cepillo tenga un filo decente. Esto terminará siendo un trabajo realmente satisfactorio y obtendrás buenos resultados. Solo sigue hasta que sientas que el hierro muerde el AAA. No uses una regla de metal, elige algo que no dañe el hierro de tu cepillo. Y una vez que abras la chapa de nuevo, la unión debería quedar absolutamente perfecta. Luego, usa una cinta suave para chapa. La cinta de papel es la mejor, aunque la de pintor de baja adherencia también sirve. Aplica un poco de pegamento y déjalo reposar plano durante unos 40 minutos. La chapa, déjala reposar plana durante unos 40 minutos. Después aplica una capa fina de pegamento al AAA. Un buen consejo es marcar líneas de lápiz en el AAA antes de aplicar el pegamento. Verifica que el pegamento no sea muy grueso. Aún deberías ver las líneas de lápiz. Luego coloca la chapa. Pon cinta en los bordes para evitar que se deslicen. Si notas eso, coloca papel encerado sobre la chapa, pon otra tabla arriba y abajo y aplica presión. Presiona uniformemente con las abrazaderas, incluyendo el centro. Adapté algunas herramientas para aplicar presión en el centro. Al aplicar cantidades crecientes de cinta azul a medida que llegas al centro del color para crear una ligera protuberancia, luego lo dejamos toda la noche para que cure. Le di 24 horas a esto. Cuando retires las abrazaderas, recorta los bordes siguiendo la veta para evitar que la madera se desgarre. Y ten un poco más de cuidado en las esquinas, pero no te preocupes por dejar el acabado perfecto todavía. Estaba recortando los bordes aquí y vi la cinta verde. La cinta verde se usó en el costado. Se suponía que esa no debía pegarse al sustrato para que pudiera quitarla una vez que todo hubiera secado, pero la pegué al sustrato y ahora tengo un pequeño problema. Tiro todo esto y empiezo de nuevo. Corto todo este material y nunca te lo muestro y solo finjo que todo salió bien. Quizá fingir que quito la cinta o simplemente lo dejamos ahí y continuamos. ¿Será siempre un recordatorio de que cometeremos errores?
Para el segundo lado es diferente, pero creo que será más fácil para principiantes. Considéralo. Esta también es mi primera vez haciendo esto y espero poder llevarlo a más proyectos si funciona. El primer paso es simplemente lijar ligeramente la superficie de AAA con una lija de grano 120. Después de limpiar el polvo, aplica una capa de goma laca o barniz en las superficies sin tratar, como este AAA. Así que en 24 horas te diré cómo funcionó. Así que este segundo lado ya tuvo 24 horas para que la goma laca selladora de lijado se cure. Y aquí hay una gran ventaja. Esta segunda pieza de chapa que voy a usar es en realidad autoadhesiva, lo que significa que una vez que quitas el papel de la parte de atrás, ya tienes un buen adhesivo. Y como por suerte ya es lo suficientemente grande para el AAA, eso significa que no tenemos que unir ninguna pieza. Quita la parte trasera, colócala al centro y pásale un rodillo para evitar burbujas. Estoy usando este es un rodillo antiguo que conseguí en uno de mis lotes de subasta. Así que ahora, con ambos lados enchapados, es un muy buen momento para comentar algunas cosas. Primero, requiere un poco más de tiempo y esfuerzo hacerlo con chapa de madera real que con la chapa autoadhesiva que usamos en este lado. Y me parece que la chapa autoadhesiva tiene un acabado un poco mejor. Ya ha sido lijada un poco. Veo que se siente un poco más delgada, así que hay que tener cuidado. Pero por ahora no me desagrada. Para principiantes que empiezan con enchapado, esa puede ser una forma más económica de usar chapa. No tengo que comprar el pegamento y no es desordenado. También podrías preguntarte, ¿por qué enchapar ambos lados? Este es un error común que se comete, aunque solo sea una chapa delgada. Sigue siendo madera, así que sigue comportándose como madera, y se va a contraer y expandir igual que la madera. Y si solo enchapas un lado y este se seca y se contrae, toda tu tabla se va a combar. Si enchapas ambos lados, se comban y se cancelan entre sí. Puedes poner tiras de chapa en el borde para ocultar la veta final del AAA. Quiero hacer algo más elegante y duradero, ya que los bordes del AAA se astillan fácilmente. Así que esto no solo va a ser un detalle elegante, sino que también va a ser increíblemente práctico. Nivelo los bordes con mi banco de escuadrar y cepillo manual, luego pego tiras delgadas de sapeli sólido afuera. Haré ingletes en los bordes, es sencillo si te tomas tu tiempo y ajustas hasta que encaje. Ahora, si alguna vez me has visto ponerle canto a alguno de los gabinetes que he hecho, ya habrás visto esta técnica antes. Como es difícil sujetar el canto con una prensa, uso cinta azul como prensa improvisada. Sujeta el canto mientras seca el pegamento y se retira fácilmente. Después, esperé unas horas antes de quitarla para poder lijar todo al ras. No mostraré mucho, pero lo hago con cuidado. Lijar la chapa es riesgoso porque puedes atravesarla rápido. Ahora necesitamos un clip. Y originalmente compré estos. Este clip barato lo compré en Amazon y se atornilla al portapapeles, pero sinceramente son de mala calidad. Así que en su lugar hice esto. Es solo un bloque hecho con dos de mis tipos de madera favoritos, con imanes incrustados por debajo, y los imanes coinciden con los imanes del portapapeles. Así que, cuando está puesto, mantiene todo en su lugar. ¿Qué tan fuerte? Lo suficientemente fuerte, pero sinceramente, podrías arreglártela solo con una simple porra, con los imanes dentro. Y luego, el último paso es simplemente aplicar un acabado. Para esto, solo estoy usando aceite Osmo. Parece que se ha secado bastante rápido, pero sí tienes que dejarlo como una semana para que cure completamente. Pero está bien, y con el acabado aplicado, ese es el segundo terminado. Y de verdad me gusta mucho cómo quedó esto. Confieso que estaba un poco preocupado por la chapa adhesiva que pusimos en la parte trasera. No sabía si terminaría viéndose un poco plástico, especialmente al compararlo con la veta interesante del frente. Pero me sorprendió gratamente, y cuando estaba buscando esto, tienen todo tipo de maderas diferentes. Pero lo que realmente me gusta es que usen imanes para el clip. Creo que es un detalle muy bueno y es muy táctil. Ya sea que necesites un portapapeles o aprender una nueva habilidad, prueba el enchapado. Y ahora pasamos al proyecto número 3, y este no es más difícil que el anterior, solo usa unas cuantas herramientas más, y lo que vamos a construir es una caja. Te voy a mostrar cómo hacerlo preciso, repetible y fácil. Quiero que usemos una habilidad recién aprendida y probar una técnica nueva, por eso elegí este proyecto. Lo mejor es que puedes añadir detalles simples y personalizados a la tapa para que tu trabajo destaque.
Comentemos rápido las opciones de madera. Cepillé dos tablas de sapelli de unos 10 milímetros de grosor, una de 85 milímetros y otra de 55 milímetros de ancho. Al elegir el ancho aquí, recuerda cómo lo haremos. Este ancho va a ser la combinación de la base de la caja y la tapa de la caja, más lo que vayas a cortar en medio. Estoy haciendo dos porque quiero mostrarte dos técnicas distintas, una que he usado por años y otra. Bueno, eso es nuevo para mí, así que también quiero probarme a mí mismo, así que ya tenemos los lados, pero vamos a necesitar una tapa y una base. Así que tomé una habilidad que aprendimos con el portapapeles y he enchapado dos piezas de triple. He usado el sapelli que ya has visto antes para el interior. En la parte superior de la caja tengo una campana impresionante y fabriqué una tapa para ambas cajas. Aún no las recorto al tamaño. Verás por qué cuando cortemos la caja esto es justo lo que mencioné antes. Practica con una chapa más barata en algo como el portapapeles. Luego puedes aplicar esa habilidad en tareas más detalladas o difíciles más adelante. Primero, continuaremos con la caja, como suele hacerse en la mayoría de las construcciones. Me gusta dejar la tabla lo más larga posible, durante el mayor tiempo posible. Antes de cortar, haremos las ranuras para la tapa y base de la primera caja usando la sierra de mesa. Eso es realmente sencillo. Ajusta la hoja a la mitad del grosor de la madera. Luego, al pasar la tabla sobre ella, se creará una ranura del ancho del corte de la hoja. Mueve la guía y haz otra pasada para ensanchar la ranura, probando el ajuste con la tapa y base cada vez. Ahora, la razón por la que te estoy mostrando dos maneras aquí es porque de esta forma tienes que quitar el protector de la hoja de tu sierra de mesa. Y cuando se trata de seguridad, esa tiene que ser tu decisión, no la mía, y por eso vamos a hacer un segundo método. Es muy parecido, pero usando una mesa de router, el resultado es casi igual. Elige lo que te funcione y te parezca más seguro. Y como tenemos dos cajas, voy a probar otra técnica que es nueva para mí para ver si hace el proceso más fácil. Y esto es algo que vi hacer a Steve Ramsey hace un tiempo y siempre he querido intentarlo. Así que veamos juntos si podemos lograrlo. Ya tenemos nuestras dos ranuras existentes y ahora vamos a hacer otra ranura. La ranura debe ser la mitad del grosor de la madera y ahí debe terminar la tapa. Eso es todo sobre las ranuras. Quiero que estas cajas se mantengan unidas con uniones de inglete, que es donde dos piezas de madera se encuentran y hay un corte de 45 grados justo en el medio de ellas. Las rebajas serían útiles aquí, pero prefiero el aspecto de las uniones de inglete. Me gusta principalmente porque crea una veta bonita en toda la caja, sobre todo si todo se corta de la misma tabla. Pero mencioné antes que quiero que estas cajas sean repetibles, quiero que sea rápido, seguro y fácil. Para lograrlo, usa una plantilla. Este LED puede servir para eso. Lo que más me gusta de un taller es tener una plantilla para cada tarea. Algunos de ustedes querrían una sola plantilla que haga todo, pero a mí realmente me gustan las plantillas especializadas para trabajos especializados. Y esta plantilla es realmente simple. Tomas una pieza de triple o tablero de fibra de densidad media, le pones una guía del tamaño de tu mesa, canal para ingletes de sierra, después, ya asegurado, corta un borde a 45 grados. Esta cajita hace que ajustar la hoja sea muy fácil y la parte superior de la sierra en realidad tiene un microajuste para el ángulo, lo que también ayuda a dejarlo perfectamente calibrado. Al tomar referencia 0 para la caja, hazlo desde la mesa real, no desde la placa de despeje. Después, aseguré el riel con pegamento cianoacrilato y tornillos. Después, agregamos el botón de referencia, cuidando que forme un ángulo de 90 grados con la línea de corte. El botón inferior es para el primer corte y el segundo para el segundo corte. Debes dejar espacio suficiente entre ellos según el ancho de la madera que cortarás para tu caja. Además, si los haces resistentes y duraderos, obtienes otro beneficio. Siempre puedes usar topes, ya que la distancia desde la línea de corte al tope en la parte superior define el ancho de tu caja. Podrías necesitar dos si tu caja no es cuadrada, uno para lados cortos y otro para largos. Hoy intentaré hacer una caja cuadrada porque nunca he hecho una. Aquí está el método, es muy sencillo. Primero pon la tabla con la ranura hacia abajo contra el botón inferior. Haz el primer corte de 45 grados, luego gira la tabla con la ranura hacia abajo y haz otro corte de 45 grados contra el tope. Haz otro corte, marca tu primer lado terminado y repite. Las cartas sobre la mesa. Si parece que mis manos están demasiado cerca de la hoja y la hoja no tiene protector, bueno, es porque así es. Y no lo tiene, y no está bien. Solo me di cuenta de esto en la edición, así que hice otra plantilla, hice una adaptación. Pero déjenme mostrarles todo el proceso primero, porque el proceso es el mismo de cualquier manera, y luego les mostraré cómo actualicé la plantilla para que sea más segura. Así que cuando hagan el siguiente corte de 45 grados, alineen la línea de corte contra los botones.
Estos no solo son referencia, también dan soporte sin holgura para evitar que la madera se astille. Después de hacer el corte de 45 grados, repitan esto en todos los lados de la caja. Aquí está la sencilla mejora que hice al accesorio, en lugar de fijar un bloque de madera arriba. De hecho, puse una prensa de sujeción y estoy usando algunos herrajes de cola de Milano de Micro Jig para asegurarme de que pueda deslizarse en una ranura. De esa manera, no solo tienes un tope totalmente versátil que puedes mover hacia adelante y hacia atrás y fijar en su lugar. El tope funciona como prensa para sujetar piezas pequeñas de madera, dando mayor seguridad cuando los dedos están cerca de la hoja. Junta esto con que la protección superior ya está puesta y eso te dará confianza en el proceso. La plantilla hará que sea rápido, repetible, fácil y seguro. Así que, con todos los lados terminados en ambas cajas, ahora tenemos que probar el ajuste. La forma más fácil de hacer esto es ponerlo plano, colocar la cinta y luego juntar todo. Es mejor que unir la esquina y luego poner la cinta, porque lo que hace la cinta cuando lo unes desde plano es que se estira. Jala la parte exterior de la unión a inglete y queda apretado. El siguiente paso es medir el interior de las ranuras para cortar la tapa y base al tamaño adecuado para que encajen en la caja. El consejo que te doy para esto es que vayas ajustando poco a poco. Mucho corte, mucha revisión y no necesitas que quede tan apretado. Como vamos a enchapar la madera, no hay que preocuparse por su movimiento antes de pegar. Mejor lijar un poco aquí. Y voy a confesar que, para la parte exterior de la caja, probablemente debí haber lijado cuando todo estaba en una sola tira larga. Aún así, para la primera caja, en realidad no necesitas lijar el interior todavía, porque vamos a agregar otra pieza de madera ahí para sostener la tapa. Pero para la segunda caja, este interior sí lo vas a ver y sentir cuando uses la caja. Así que ahora es un muy buen momento para darle una ligera lijada. Y una vez que hayas recortado la tapa al tamaño, dale una lijada muy cuidadosa a la chapa, solo para asegurarte de que tengas un buen acabado. Cuando la tapa está puesta, queda bajo los lados de la caja y es más difícil lijar ahí. Un par de cosas más a tener en cuenta cuando se trata del encolado. Una vez que estas cajas están completamente pegadas con la tapa y la base adentro, ya no tienes acceso para limpiar el exceso de pegamento de las uniones. Considerando eso, cubro con cinta las partes interiores que no se verán. También ayuda a diluir pegamento para madera con agua y aplicarlo en la veta expuesta de los ingletes. Porque así, cuando realmente vayas a pegar todo junto, la veta expuesta no va a absorber todo el pegamento de la unión. Eso resultaría en una unión seca y posiblemente débil. Y una última cosa que hice, porque esta raíz quedó tan bien después de lijarla, decidí ponerle un poco de laca en aerosol. Ahora puedo decirte esto, ahora le voy a poner un acabado a la caja que es muy satinado y a base de aceite. Pero quiero que la parte de arriba resalte, porque esa es la característica principal. El resto de la caja va a ser bastante opaco, pero esa característica, esa chapa, es lo que la hace resaltar. Con suerte, un poco de laca destacará eso. Ahora podemos pegarlo todo. Pon la cinta en el exterior de las uniones a inglete para mantenerlas apretadas. Después, decide si necesitas abrazaderas extra. Cuidado con las uniones a inglete. Si aprietas mucho las abrazaderas, podrías empujar ambos lados hacia adentro. Eso hará que los otros dos lados se salgan por el ángulo, así que decides tú. Una abrazadera de carraca sería la mejor opción. Si tienes una así de pequeña, cuando el pegamento seque, quitamos la tapa. Así que estas han estado en las abrazaderas por un par de horas, así que ahora vamos a intentar quitar las tapas. Y tenemos dos maneras. Una es la que siempre uso, que es realmente sencilla. Simplemente le pegué unos bloques a la parte inferior de una sierra japonesa, usando cinta de doble cara. Si te enfocas en que las esquinas coincidan, lo demás se arregla con el cepillo manual. Todo se puede arreglar con un cepillo manual. Si arruinas esto, no es la única forma de quitar la tapa de una caja. Puedes volver a pasarlo por la sierra de mesa sin cortarlo por completo. Lo malo es que se pierde mucha madera por la curvatura de la hoja. La unión de las vetas no es tan buena como con una sierra japonesa de tracción. Y así, con la primera tapa de la caja retirada y limpiada con éxito, es hora del método de Steve Ramsey. Steve dice que necesitamos la mesa de router para hacer un recorte y ajustar el router. Aquí intentamos alinear una ranura con la segunda hacia abajo en el interior, pero la vamos a cortar por fuera y vamos a procurar que apenas pase completamente. Como con la sierra de mano, no queremos que la tapa se suelte al usar la fresadora. Queremos cortar la última parte con cuchillo o sierra y limpiar los bordes después. Estoy usando un bloque de empuje que mostré en un video anterior, detrás de la caja aquí, para asegurarme de no acercarme demasiado a la fresa. Mientras corto la ranura en cada lado, volteo la caja para continuar.
Si atraviesas completamente uno de estos lados ahora, no puedes voltear fácilmente al siguiente lado mientras la caja se mantiene estable. Si el primero atraviesa, baja un poco la broca antes del segundo y corta desde la tapa hasta atravesar por completo. Entonces, técnicamente, la tapa debería simplemente deslizarse hacia abajo sobre la caja. Eso estuvo muy cerca de esto. Puede estar desfasado medio milímetro en todo el contorno de la profundidad del router si ya está ajustado. Esta es una forma realmente interesante de hacer una caja. Sí requiere bastante limpieza interna, pero primero debemos regresar la caja 1 y mantener la tapa puesta. Usaré la misma plantilla en una pieza de madera más delgada y cortaré piezas internas que encajen perfectamente contra las paredes internas de la caja con esquinas a inglete. Sobresaldrán unos 5 milímetros y así la tapa quedará fija. Y entonces podemos dar esa por terminada y antes de mostrarte ambas cajas. Todo lo que falta por hacer es lijar el exterior y luego aplicar un acabado una vez que lo haya lijado con lija de 240. Aplicaré un buen aceite de cera Duraki, creo que contrastará muy bien con el brillo de la tapa. Y luego, les voy a mostrar mis resultados finales. Entonces podrán decidir si vale la pena intentar un nuevo método para hacer cajas, y así, con un poco de acabado, estas están listas. Creo que si apenas estás comenzando y solo quieres probar algunas habilidades nuevas, pero no quieres exigirte demasiado. Creo que el método que usé ahí me pareció un poco más fácil. Puedo ver por qué sería divertido usar el método de Steve Ramsey aquí. Biselé un poco arriba y abajo para disimular que la tapa no está perfectamente colocada. Sé que este video fue largo, pero quería incluir muchos detalles y no solo enfocarme en una o dos construcciones. Si sigues viendo este video, muchas gracias. Espero que estas construcciones te hayan sido útiles o inspiradoras, como cada video. Ahora hay un programa en Patreon. Hay un enlace en la descripción o puedes verlo con las membresías de YouTube. Si eliges alguno, nos vemos allá. Gracias por ver el video.